Mateo 7, versículo 24. Y de ahí vamos a leer hasta el final del capítulo, por favor. Vamos a leer todos de manera unánime. ¿Estamos todos ahí? Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a leer Lucas 19, versículo 10. Vamos ahora a Lucas, capítulo 19, versículo 10. Y vamos a leer todos este versículo, por favor. ¿Estamos todos ahí? Por favor, todos juntos, dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Señor Dios, una vez más, pedimos tu bendición, pedimos tu ayuda, que tú tengas control de esta lección, que la uses para crecimiento, para madurez, que la uses para que el Evangelio sea anunciado a aquella persona que todavía no te conoce como Salvador. Que tú des fruto, pues, Señor, de crecimiento y de salvación. Te ruego una vez más de tu auxilio, de tu ayuda, para poder compartir esta lección de mi mente, de mi boca, de mi corazón. Quita, Señor, toda palabra simple, inútil, sin sentido. Y auxíliame, Señor, dame, por favor, hilación de ideas para poder compartir, Señor, estas líneas, esta lección. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, muchas gracias. Bueno, hace 8 días terminamos, gracias a Dios, el libro de Marcos, y yo deseo y anhelo que haya sido de auxilio, de ayuda para usted, de bendición, todo lo que pudimos ver en Marcos. Todavía me acuerdo cuando vimos las primeras lecciones de Marcos y fue muy bonito el poder ver y apreciar cómo aunque no se da propiamente en el Evangelio de Marcos el título del autor, pues sí se entiende. Y vemos muchas cosas de Marcos. Bueno, es la intención pues de que en esta ocasión vamos a dar inicio con el Evangelio de Lucas. Vamos a dar inicio con Lucas y este libro, hermanos, la verdad es que toda la palabra de Dios es preciosa, es hermosa y es palabra de Dios, ¿sí? Toda la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas tiene van a hacer que estemos más convencidos todavía y de que nos sintamos privilegiados de tener esas escrituras que, repito, son suficientes por ser palabra de Dios, suficiente. Mas si a eso todavía le agregamos nosotros la situación de que vemos los paralelos históricos, de que vemos los pasajes históricos, de que vemos y apreciamos que creemos y tenemos la confianza en el Creador, en el Dios vivo, que tiene control de todo y todo está bajo su voluntad y cumple su voluntad de manera específica y en el tiempo preciso. Entonces, cuando vemos este par de líneas y que andan juntas y se entrelazan, hermanos, vamos a
acrecentar nuestra confianza y nuestra fe, ¿sí? No vamos a ver la Biblia como pudiera verse cristianos incipientes, novicios, nuevos. Pues bueno, me dijeron que es palabra de Dios, y me dijeron que así sucede. Y tengo esta confianza en que se predica la palabra de Dios en esta iglesia. Mas cuando tenemos esa seguridad, caray, hermanos, debe de ser todavía un ancla más profunda, más pesada, más cimentada en nuestra vida. De que la palabra de Dios es real y es verdadera. Bueno, tenemos a Lucas como el autor, y Lucas es llamado el médico amado. Vamos a leer Colosenses 4:14. Colosenses 4:14, y es llamado el médico amado por una persona en particular. Colosenses 4:14 dice así: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está escribiendo aquí en Colosenses? ¿Quién? Pablo, el apóstol Pablo. Pablo nombra y menciona a Lucas como el médico amado. Entonces, de ahí vemos que Lucas tiene una profesión. Lucas es doctor, Lucas es médico. Y de igual manera, esta profesión, este título de él, esta profesión de él, le hace utilizar ciertas palabras que nos van a ayudar a nosotros a apreciar eventos y sucesos de una manera cual si fuera con pincel detallista, y lo vamos a ir viendo en el transcurso de. De igual forma, en Filemón 24, Pablo hace referencia a Lucas. Vamos a Filemón, versículo 24. Y dice así: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, aquí vemos nuevamente mencionado a Lucas como una persona muy cercana al apóstol Pablo. Y esto es importante que lo tengamos en mente. Lucas es una persona cercana al apóstol Pablo. Y también hay otro pasaje que menciona, pero aquí queda por sentado que Lucas es el colaborador y tiene una especial relación, un especial afecto de Pablo hacia él y viceversa, por supuesto. Es posible que Lucas escribió su evangelio mientras se hallaba en Cesarea durante el encarcelamiento de Pablo en ese lugar. Vamos a leer Hechos 27. Hechos 27, versículo 1. Hechos 27, versículo 1. Aquí leemos esto. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Aquí vemos el encarcelamiento de Pablo, y es muy posible que es en este periodo, en este tiempo, cuando Lucas escribe su evangelio. Si entendemos que es en este periodo cuando Lucas está escribiendo su evangelio, y entendemos y nos damos cuenta que Lucas es cercano colaborador del apóstol Pablo, pues no podemos ir vislumbrando la clase de información. En las fuentes la tradición nos indica, pero la clase de información a la cual está teniendo acceso Lucas. Entonces, imagínense tener a su lado al apóstol Pablo y vivir con él todo lo que narra Hechos, ya cuando Lucas se comienza a escribir en primera persona plural, y vivir todos esos acontecimientos. Entonces, podemos tener la certeza de que estamos leyendo de alguien
con información de primerísima mano, además de ser testigo de los hechos. Esto sitúa a Lucas como un historiador muy apreciado. Leemos la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios, sabemos que Lucas fue uno de los hombres utilizados por Dios por inspiración divina. El Señor dijo Lucas. Pero además de eso, los escritos de Lucas son fuentes históricas y fuentes de referencia para muchos historiadores, sin estos ser propiamente cristianos. Entonces, démonos cuenta del calibre y la calidad de los libros y del libro que en este caso vamos a comenzar a leer. Un calibre sinceramente sin medida, de mucha calidad, de calidad. Correcto. Esto entonces, Lucas está escribiendo alrededor del año 58. Claro es que está escribiendo antes de que él escribiese el libro de Hechos. Que este libro de Hechos, si en oportunidad también nos vamos a ir ahí a estudiar el Hechos, aunque vamos a ver algunos pasajes, fue alrededor del año 63. En el Evangelio de Lucas, el escritor nos da incidentes y hechos que únicamente se refieren en su Evangelio. Únicamente se refieren ahí. Todos, claro, sucesos alrededor de la persona del Señor. Hablando de antes de su nacimiento. De hecho, en Lucas vemos la referencia de los primeros himnos de Navidad, los primeros villancicos. También vemos ahí la niñez del Señor. Comenzamos a ver su ministerio público, claro está, su muerte, sepultura y resurrección, y algunos detalles que nos narra Lucas después de la resurrección del Señor, previo a su ascensión. Vamos a comprobar que Lucas es un historiador preciso. Y usted puede argumentarlo así cuando se refiere a Lucas. Usted puede decir, Lucas es un historiador preciso. De hecho, en la academia, Lucas es apreciado y nombrado como un historiador helénico, un historiador de aquel tiempo preciso. Pero también por su estilo en la escritura, vemos y podemos decir que él fue un poeta, pues solo él registró las hermosas canciones de la primera Navidad, la primera Natividad. De igual forma, en su forma de escribir, Lucas es todo un artista por la forma en que nos relata las incomparables parábolas y enseñanzas del Señor. Tiene una escritura preciosa. De su misma preparación emanó esta escritura. Existe la tradición alrededor de Lucas que se supone también escribió su evangelio, esto es de manera tradicional, desde el punto de vista y con la información de María, la madre del Señor, lo cual confirma pues esta tradición al ver los relatos que vamos a ir viendo, a ir checando, a ir conociendo. Seguramente, además de la primera entrevista que tuvo con María, posteriormente tuvo que haber otras. Lucas era un gentil. Lucas no era judío. Lucas era no era del pueblo judío. Y la mayoría de los estudiantes, de los eruditos, coincide con estas posiciones, de que tuvo como fuente de información también a María y de que Lucas no fue judío. Pablo lo refiere en su carta a los colosenses y lo distingue, lo menciona como un colaborador muy cercano. Pablo, siendo enviado a los gentiles, pues por supuesto pudo suceder que en una de esas sus predicaciones y anuncio del Evangelio, tuvo su encuentro con Lucas y de ahí, además del afecto y la relación espiritual,
surgió una amistad muy entrañable. Existe una persona, y aquí voy a hacer un paréntesis, hay una persona del siglo pasado. Este hombre es Sir William Mitchell Ramsay. Este hombre, William Mitchell Ramsay, de 1851 a 1939, este hombre fue un historiador muy reconocido. Fue investigador, arqueólogo, y este hombre sucedió algo muy interesante con él. Este hombre, William Ramsay, afirma que Lucas, no siendo judío, tuvo mucha cercanía con esta tradición, con esta religión judía. Y bueno, a este hombre Ramsay sucede que él, siendo un académico, siendo un investigador, pues normalmente, no es una regla constante, pero normalmente con este tipo de personas que son intelectuales, académicos, pues mantienen una posición y toman una posición escéptica. De hecho, él se declaraba ateo, William Mitchell Ramsay. Fue un arqueólogo erudito y siendo un ateo, llegó el instante en que él tuvo el atrevimiento de desafiar la veracidad del libro de Lucas y el libro de los Hechos, escrito por Lucas igualmente. A raíz de esto, de este pensamiento, William tomó una decisión y él dijo, por supuesto, yo siendo arqueólogo, yo siendo investigador, me voy a dar a la tarea, y siendo ateo, me voy a dar a la tarea de demostrar que lo escrito por Lucas tiene errores. Y yo demostrando que el libro de Lucas tiene errores, pues voy a echar abajo el Nuevo Testamento. Porque por supuesto una doctrina fundamental del cristianismo es que la palabra de Dios está libre de errores y no tiene errores. Entonces este hombre dijo, si yo demuestro que tiene errores, pues voy a echar abajo el cristianismo. Y se dio a la tarea de investigar. Él dedicó 30 años a estas investigaciones para demostrar que Lucas tuvo muchas equivocaciones, tanto en Lucas como en el Evangelio, como en Hechos. Bueno, él comenzó con esta investigación y al comprobar con el tiempo, con excavaciones, con investigaciones, con documentos, al comprobar la exactitud de los datos geográficos, políticos, sociales e históricos escrito por Lucas, este hombre, William Ramsay, no tuvo más remedio y con ética profesional que reconocer la exactitud de todo lo escrito por Lucas. Y no nada más reconoció esto, sino que él se convirtió al cristianismo, abrazándolo de tal forma que posteriormente a su conversión y como resultado de sus investigaciones, publicó libros de estudio del Nuevo Testamento, de la vida del apóstol Pablo, entre otros estudios. Este es un testimonio de que todo aquel que se enfrenta a la verdad de Dios, y por supuesto es honesto, porque existen las personas, o existimos, yo fui uno de ellos, que se enfrentan a la verdad, pero su predisposición los obliga a negar la existencia de Dios. No es que no existan argumentos, no es que no esté convencido, sino que su orgullo, su soberbia, le dicta el no rendirse a esa verdad que está enfrentando. Aquí tenemos que reconocer que este hombre, William Mitchell Ramsay, pues tuvo honestidad y sinceridad.
y la verdad, para rendirse a una verdad y darse cuenta de su equivocación, pues tuvo que ser de un corazón bastante humilde. Y él vino a los pies de Cristo. Todo lo contrario, cuando una persona se enfrenta a la verdad del Evangelio, a la verdad de la existencia absoluta de Dios, a la verdad de que su palabra del Señor es absoluta y no existe contradicción en ella, cuando hay personas que cuando se enfrentan a esta verdad, su predisposición les dicta no creer, no aceptar la verdad. Ahorita me estoy acordando de un hombre académico, ateo, de hueso colorado, que tuvo varios interesantes debates con este filósofo cristiano William Lane Craig, y es Hitchens, su apellido es Hitchens. Este hombre, en uno de esos debates, pues ante la abrumadora verdad que le presentaba su oponente, William Lane, él dijo en uno de sus líneas, yo decido no creer, de plano. O sea, no es que no exista la verdad absoluta, no es que sea una evidencia abrumadora, sino que ese hombre declaró, yo elijo no creer. Y es lo que sucede con muchas personas allá afuera. De hecho, así sucedía conmigo. Yo elegía no creer. Yo elegía hacer un lado la verdad. Yo elegía fingir demencia. Pero esto nos ayuda a nosotros, y quise tomar esta referencia de esta persona, de este académico, para que nosotros podamos tener la confianza ciertísima de que la Biblia es verdad. Y podemos esgrimirla como tal. En ocasiones podríamos carecer nosotros de argumentos, de fundamentos, y eso no es excusa para no estudiar, pero podríamos carecer de ello, pero podemos depositar toda nuestra confianza en que lo que dice la Biblia es verdad. Recuerdo también cuando recién yo convertido, tuve la ocasión de platicar con un adventista. Y este hombre, egresado de una universidad adventista, de hecho, me decía, es que el cristianismo está equivocado. Está equivocado por muchas situaciones y el adventismo la doctrina adventista es la verdad. Y yo carente y todavía, pero cuando recién convertido, pues todavía más, ¿verdad? Le decía, mira, tú mencióname en la palabra de Dios que estoy equivocado y me convierto al adventismo. Específicamente hablábamos del día del Señor, de que él sostenía que era el sábado y que los cristianos, todo aquel que cree en el Señor, debe de guardar el sábado, debe de guardar el día de reposo. Venía a mi mente aquellas enseñanzas de Pastor Johnson, cuando él en la escuela dominical mostraba y enseñaba que en el primer de Jerusalén, uno de los líderes fue Jacobo. Él dictaminó en una carta que después fue anunciada a la iglesia, a judíos y no judíos, de lo que se debían de guardar. Y en esa carta él no menciona guardar el sábado. También recuerdo las enseñanzas de mi pastor en aquel tiempo, pasajes del libro de Hebreos, en donde dice claramente que todo aquel que cree en el Señor está guardando el día de reposo. Y yo lo tenía aquí, y yo dije, mira su nombre, mira fulano, si tú me lo muestras, yo me convierto al adventismo. Pues nomás no encontró argumento en la Biblia. Yo dije, Señor, gracias. No fue una exclamación de por poco me convierto, no, de ninguna manera. Yo tenía esa confianza, carecía de argumentos, pero tenía esa certeza y esa confianza. Yo dije, Señor, gracias, porque ciertamente desde un inicio, gracias a Dios por los hombres que se paran y enseñan la verdad, desde un inicio yo sé, como dijo Pablo, en quién he creído, en quién he creído. Entonces usted puede tener esa confianza y sin titubear puede citar a Lucas como un historiador
helénico, un historiador de su tiempo, cuya información es fiel, es verdadera y es confiable. Y todo eso, hermanos, todo eso apunta para presentar a Cristo como el Señor, el Salvador. ¿Qué leímos en Lucas 19:10? Que el Señor vino para salvar lo que se había perdido. Creo que como introducción está verdaderamente fascinante. Lucas escribe su evangelio, escribe el libro de Hechos y nos enteramos que él es compañero fraternal del apóstol Pablo. Pablo lo menciona más de una vez en el Nuevo Testamento. Y bueno, vemos entonces que Lucas comienza a dar su introducción con un propósito. ¿Cuál es este propósito? Presentar a Cristo como el siervo, como el Hijo del Hombre, como el Salvador, que vino para salvar a los que se habían perdido. Podemos tener esa confianza, podemos tener esa certeza de que Lucas hace toda una referencia histórica para presentar al Señor Jesucristo como lo que Él es, Señor, Dios y Salvador. Otro de los temas del Evangelio de Lucas es que lo presenta como el segundo Adán, el último Adán. El apóstol Pablo en 1 Corintios lo menciona. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 45, dice de esta manera: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, él está presentando, el apóstol Pablo, como el postrer Adán. Y Lucas da confirmación de ello. Lucas escribe su evangelio, además de este propósito, con el propósito literario e histórico. Recordemos que él lo escribe en griego. De los 4 evangelios, el de Lucas constituye la narración histórica más completa. Contiene referencias de mayor alcance sobre instituciones, costumbres, geografía e historia de ese periodo, que las encontradas en cualquiera de los otros evangelios. Además, otro propósito de Lucas es un propósito, por supuesto, espiritual, ya que presenta a la persona de Cristo como el perfecto hombre divino y el Salvador del mundo. Jesús es Dios manifestado en cuerpo físico. Y aquí tenemos una comparación interesante con los otros evangelios de esta manera. Mateo enfatiza que Jesús nace siendo el Mesías. Marcos enfatiza que Jesús es el siervo del Señor. Lucas recalca el hecho de que Jesús es el hombre perfecto. Juan presenta el hecho de que Dios se convirtió en un hombre, el Verbo encarnado. Vemos entonces que el propósito de Lucas hacia los gentiles, no propiamente los judíos, es recalcar que Jesús es el hombre perfecto. La perfección del hombre está en Jesús. Si juntamos esas referencias de los evangelios, pues nos enfrentamos a quien el Señor es. El Mesías, el Señor, el hombre perfecto y el Verbo humanado. De ahí que si tomásemos, cosa que no vamos a hacer, pero si tomásemos a Lucas únicamente, sería suficiente para presentar al Señor como el Salvador. No se debe de hacer de esa manera,
Pero vemos esta conexión de los evangelios en donde podemos apreciar la persona del Señor de una manera todavía más plena, de una manera más íntegra, de una manera como verdaderamente Él se revela. Mateo entonces lo presenta como Mesías, Rey y Redentor. Marcos, además de como siervo, cosa paradójica, lo presenta como poderoso conquistador y gobernante del mundo. Juan lo presenta a Cristo como el Hijo de Dios, además del Verbo humanado. Lucas entonces presenta al Hijo de Dios perfecto y divino, nuestro gran sumo sacerdote, que al mismo tiempo se compadece de nuestras debilidades, capaz de extendernos su ayuda, misericordia y amor. Hermanos, yo sé que a veces me emociono ya en las introducciones y en muchas partes, pero toda esta información que nos ayude a nosotros a apreciar todavía más la palabra de Dios y creer, saber en quién hemos creído, saber que hemos creído en la persona, hablando del Señor, en la persona correcta, el Verbo humanado, el siervo sufriente, el Mesías, el hombre perfecto. Él vino, regresamos a Lucas 19:10. Todo este marco y toda la imagen que presenta Lucas en su Evangelio nos describe la persona del Señor. Y todo esto, sí, para apreciarle, para darnos cuenta quién es Él y cómo es Él, pero todo esto para concluir lo que el Señor dice aquí en el versículo 10, capítulo 19. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios, lo vamos a ver en los primeros versículos también, las primeras líneas. Gracias a Dios el Señor vino, tuvo su cumplimiento y vino y nació, tomó forma, se encarnó en la Virgen María y nació un bebé, un hermoso bebé. Y gracias a Dios, llegado el tiempo, Él murió en la cruz del Calvario. Y gracias a Dios, llegado el tiempo, ese evangelio fue anunciado a usted, a mí. Y por la pura gracia de Dios, Él nos dio la oportunidad de venir a sus pies. Que recordemos ese instante y que lo tengamos bien presente al Señor como nuestro Dios, Señor y Salvador. En 8 días seguimos adelante. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Vamos a orar, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. La verdad, Señor, es que no pudimos, el tiempo, Señor, nos limitó a poder comenzar a leer Lucas. Sin embargo, el cuadro que nos presenta, Señor, y el instrumento humano que tú escogiste, y el cuadro que nos presenta, pues, Señor, que sea para fortalecer nuestra fe, para que todavía sea más firme nuestra convicción de saber en quién hemos creído. Gracias, Señor, porque tú viniste a salvarnos, a rescatarnos, siendo, Señor, que estábamos perdidos. Que sea para crecimiento, que sea para madurez. Y si una persona todavía no te conoce, Salvador, que se dé cuenta que tú viniste a salvar lo que se había perdido. Bendice el tiempo que sigue, agradezco la paciencia de cada oyente. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén.